¿Qué es el Pint of Science y sobre todo cómo llega a nuestro país y más concretamente a Palencia? Pint of Science es una iniciativa que trata de llevar la ciencia a los bares como un lugar de encuentro en el que los científicos se puedan relacionar con la gente y explicarle todas sus investigaciones. Es una iniciativa que nace en Reino Unido y que se traslada a España en 2015, empieza con 8 ciudades y actualmente son 43 ciudades, más de 100 bares en toda España. Bueno, esta es la tercera edición en Palencia, la primera que además gestiona el campus, perdón, la tercera edición en nuestro país, segunda en Palencia, en esta ocasión además organizado, promovido desde el propio campus de Palencia, ¿no? Que era algo que faltó quizá el año pasado. Eso es. Estamos organizándolo desde el campus de Palencia con María Villahoz, que es la responsable de financiación del Parque Científico, Bárbara Rivas, que también es del Parque Científico, es la responsable de comunicación, y yo que lo coordino y que trabajo en el Departamento de Sociología. Y con apoyo institucional también, para que tenga más relieve, ¿no? Eso es. Tenemos que agradecer, claro, el apoyo institucional tanto de la Diputación como del Vicerrectorado del Campus de Palencia, que nos están ayudando en esta iniciativa. Bueno, vamos a hablar con algunos de los protagonistas de esta primera jornada, pero bueno, no sé si nos puede hacer un pequeño resumen de lo que se va a ver en estos 3 días. Pues en esta primera jornada vamos a hablar de temas de ciencias sociales. Tendremos a Alberto Cuesta, que nos va a hablar de la crisis de la civilización y la crisis de los recursos, y a Dafne Calvo, que nos va a hablar de cómo las redes sociales pueden influir en los procesos electorales. Mañana tendremos temas de la tierra, vamos a hablar con un experto en micología sobre el poder curativo de las setas, y el miércoles finalmente tendremos un tema tecnológico sobre drones, aplicaciones forestales, etcétera. Bueno, todo para intentar hacer la ciencia más accesible, ¿no? Que mejor sitio que un bar para hablar sobre ciencia, sobre avances y que la gente le conozca mejor. Mientras nos tomamos todos unas cervezas y disfrutamos un poco de las investigaciones de nuestros ponentes. Bueno, pues vamos a conocer más a fondo a alguno de los protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué va a tratar esta conferencia diferente que se va a vivir hoy en el Universo Sonoro? Bueno, es una conferencia que se titula Futuralgia y que analiza un poco la actual crisis, que sobre todo se nos muestra como crisis económica, como una parte de una crisis más grande, que sería una crisis ecológica y de civilización. Parte de una idea muy sencilla, que es que vivimos en una sociedad basada en el crecimiento, y el crecimiento no puede ser continuo en una biosfera limitada. Y bueno, trataré de explicar que estamos llegando ya a un punto en el que el crecimiento solo es posible con deuda y la deuda solo es posible pagarla creciendo, con lo cual llegamos a un círculo vicioso que trataré de explicar cómo podemos salir de él. Bueno, ¿es el momento de intentar buscar alternativas en el decrecimiento? Desde luego, el decrecimiento no es solamente una alternativa política, es un imperativo biofísico de la naturaleza, y lo que tenemos que elegir ahora, cuál es la manera de crecer, si de crecer por las bravas o de crecer de una manera organizada y voluntaria. Bueno, ¿hasta qué punto estamos a tiempo de cambiar esta tendencia que parece que, pues, como comenta, que llega un momento que va a impresionar todo, quizá porque ese círculo vicioso no da más de sí, o podemos realmente todavía corregir el rumbo? Bueno, tenemos muy poco tiempo y realmente, como he dicho antes, va a ser imposible no decrecer, y la manera es cómo vamos a hacerlo y hacerlo de la manera más suave y menos dolorosa posible. ¿Qué pautas tendríamos que adoptar para hacerlo intentando evitar ese problema a gran escala que se podría producir de no hacerlo? Bueno, pues sobre todo una reducción en el consumo que no pasa por las medidas que se están tomando ahora de austeridad, ni mucho menos, sino sobre todo por una relocalización de la economía y por una reruralización de la sociedad. Bueno, no sé si estas ideas son más o menos fáciles de explicar en un ambiente como este, en una iniciativa como es Pint of Science. Bueno, no lo sé, es la primera experiencia y yo, bueno, por otras ocasiones, en otro tipo de escenarios, veo que la gente, si se lo explicas con tranquilidad y serenidad, lo suele entender. Lo único que es
bueno, algo que cuesta aceptar un poco al principio. Bueno, quizás en un ambiente más extendido como este también se invite más a la participación. Sí, bueno, seguro que sí. Esperemos que sí, que la gente participe. Bueno, pues esperemos que el mensaje cale. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti. Dafne, las redes sociales han cambiado el mundo en el que vivimos completamente. ¿Hasta qué punto también pueden cambiar los procesos electorales? Que es al final un poco el meollo de lo que luego se va a contar. Pues es una pregunta muy compleja y probablemente de momento no tenga conclusión, pero sí que es verdad que considero, al menos desde el punto de la vista de la voluntad, que podemos mejorar la participación y podemos conseguir que el electorado se implique más, o que se utilice esa palabra pues, tan manida en ciencias sociales, que se consiga el engagement del electorado a partir de los medios electrónicos, tanto redes sociales como tal vez la página web o cualquier otro tipo de plataforma participativa. Bueno, se puede conseguir, pero ¿realmente se quiere? Es decir, ¿se están poniendo las herramientas o se está buscando la forma de que se consiga esa mayor participación, esa mayor implicación? ¿O se está yendo, a veces puede parecer en sentido contrario? Joder, es una pregunta un poco compleja y probablemente seguro que diga lo que diga hay detractores y personas bueno, que están a favor. A mi parecer, las formas de participación que se están promoviendo tanto desde instituciones como desde los propios partidos políticos en las plataformas que más conocemos, como Facebook o como Twitter, lo que hacen es, digamos, fomentar formas de participación muy bajas y muy parecidas a las tradicionales. Nada que no se pudiera hacer antes de Internet, ya sea el voto electrónico, ya sea, por ejemplo, la transparencia, que al fin y al cabo es una búsqueda de información, de manera que probablemente Internet tenga la capacidad de gestionar unas formas de participación mucho más elevadas y dar mucho más poder a la ciudadanía del que ahora mismo se está fomentando. Lo que no sé es hasta qué punto la ciudadanía puede estar más o menos preparada para hacerse cargo de esa responsabilidad y sobre todo para utilizar esas herramientas. ¿Puede ser un problema de que quizá todavía tenemos que adaptarnos a estos tiempos y a estas formas o realmente hay que confiar en que la ciudadanía es capaz de hacerlo? Es evidente, sí, que hay personas bueno, pues que están más preparadas a todos los niveles, tanto, por ejemplo, la brecha electrónica, a conectarse a Internet, como habilidades a la hora de utilizar las propias herramientas, pero eso no es óbice para que estas mismas se intenten fomentar, ya que bueno, pues la mejor forma de que una persona participe es dándole herramientas para que participe. Desde luego hay que también pensar en planes para, digamos, personas que necesitan ayudas o que se gestione esa participación. No se puede crear un portal de transparencia y pedir que todo el mundo se pueda usar certificados electrónicos. También hay que enseñar cómo se utiliza un certificado electrónico, pero repito, no es óbice, por supuesto, el hecho de que haya personas aún no suficientemente preparadas o suficientemente dentro de las habilidades técnicas y sociales para participar, que estas no se fomenten. Siempre hay que fomentarlo. Bueno, igual que hay que fomentar, por ejemplo, que cada vez se hable más de ciencia, aunque sea en un bar, como es este caso, ¿no? Con esta iniciativa. ¿Qué le parece este Pint of Science? Pues me parece una iniciativa fabulosa. Creo que todo el conocimiento hay que democratizarlo y sobre todo si está pagado con dinero público. Si todo el mundo está pagando este conocimiento que somos capaces pues de gestionar, que somos capaces de producir, todo el mundo tendría que tener acceso a él. Es muy fácil que en ciencias prácticas, como puede ser por ejemplo el aislamiento de ventanas, esto revierta directamente a la ciudadanía. En ciencias sociales me parece que es un poco más complejo y entonces este tipo de eventos donde bueno, pues en un bar podemos hablar de ellos son muy positivos, siempre pues eso, que llegan a todo el mundo. Y que no sea quizás solo contarlo, sino también intercambiar, ¿no? Puntos de vista que a lo mejor el público también tiene mucho que aportar en estas ocasiones. El público, por supuesto, tiene mucho que aportar, sobre todo porque pertenece, digamos, a grupos diferentes que probablemente los que están investigando son puntos de vista nuevos y son las necesidades de quienes de verdad van a utilizar los recursos que estamos investigando. Así que, desde luego, es necesario escuchar a todo el mundo. Bueno, pues esperemos que esta no sea la última y que vengan otras Pint of Science como esta. Muchas gracias, Dafne, por hablar con nosotros. A vosotros. Bueno, tenemos en Palencia investigadores premiados en el campus de La Yutera, tanto de agrónomos como de ciencias sociales. Tenemos una facultad que por suerte destaca en muchos casos con temas de investigación, pero quizás falta que la ciudadanía lo conozca más o que por lo menos entre más en contacto con esa avanzadilla que supone la Universidad de Palencia. Pues sí, muchas veces sí, intentamos hacer todo lo posible porque lo conozcan, pero no sé si somos capaces de llegar a todo el público. Bueno, iniciativas como esta pueden contribuir poderosamente a hacerlo, ¿no? Pues no solamente a conocer al campus, sino a acercar el campus a la ciudad, porque es una manera, no solo el campus, sino la propia ciencia. Todos los expertos están lanzando alarmas acerca de que hay una crisis de la ciencia, de estudiantes que optan por hacer ciencia e investigadores. Entonces, bueno, pues es una forma de
de acercar la ciencia a la sociedad y que cale un poco, y además desmitificar el hecho de que la ciencia sea algo muy complicado, de unas personas que tienen unas capacidades especiales, sino que es algo que se puede hacer a nivel de usuario y que cualquiera lo puede entender. Bueno, y es que escuchar una conferencia científica de un investigador con una pinta en la mano, incluso a lo mejor poder departir con él sobre esas ideas que tiene, es algo muy novedoso, al menos aquí en Palencia, aunque ya se ha hecho el año pasado, pero es algo que sobre todo se vio una buena respuesta y por eso se repite. Es el primer año que lo organiza el campus de Palencia, aquí en Palencia. Sí que es verdad que ha habido otras veces que también se ha acercado, pero lo más novedoso yo creo que es el hecho del entorno. El entorno invita a esa participación, a ese entender, y luego los temas que se tratan pues son temas también que son como más interesantes para la sociedad, no tan elevados. Si eso lo unimos a que estamos con el investigador de tú a tú, departiendo, no solamente oyendo una lección magistral en un estrado, como podemos estar a lo mejor en una universidad, pues yo creo que al final la manera de acercar a la ciencia, pues realmente intentaremos, yo creo que lo lograremos, llegar a más. Bueno, pues seguro que así será. Muchas gracias, Mercedes, y esperemos que funcione tan bien como ha funcionado en otras ciudades y como funcionó incluso el año pasado y se repita. Vale, gracias.